estudio estuvo bajo el marco de algo más educacional, una rama más educacional de la psicología. Por lo que Talavera Jr. mencionan que la educación está relacionada con el crecimiento y desarrollo de personas y sociedades, lo que a su vez crea posibilidades de generar cambios a nivel societal, cultural, en debidos contextos. Y en relación a la educación, el año 2020 tuvo grandes cambios debido a la pandemia, ya que hubo una suspensión de clases presenciales por el proceso de confinamiento, lo que hizo que las escuelas transitaran de una presencialidad a una modalidad online. En relación a esta modalidad en línea o educación a distancia, hay un estudio de caso de García 2020 que muestra que hay una poca experiencia de docentes y de estudiantes frente a la educación a distancia y a la vez también una poca certeza sobre la disponibilidad de dispositivos tecnológicos como computadores o celulares y también acceso a conexión de internet que soporte las plataformas educativas que docentes y diversas instituciones educativas han tenido que adaptarse para seguir entregando un proceso de enseñanza. También menciona que han habido malas conexiones y un uso de dispositivos compartidos, ya sea de computadores o celulares, entre los miembros familiares. Esto trae como consecuencia que hay una dificultad de la organización familiar y de tiempos en donde tanto padres, hermanos tengan que seguir también con teletrabajo o también con educación a distancia. Estas malas conexiones y el uso de dispositivos compartidos también genera una falta de fluidez en la comunicación entre docentes y estudiantes. Lo que también a su vez hace que estudiantes, por ejemplo, no puedan comprender bien el contenido de las tareas o no puedan recibir las tareas y las actividades, lo que también hace que los estudiantes tengan problemas con el cumplimiento de entrega, con el envío del material, con incluso poder realizar el material y conectarse a las clases en línea. Con respecto a esto, hay una cita que siento que hace una relación entre la motivación, que es nuestra variable a estudiar, con el contexto actual de educación a distancia, la que dice que las causas de que estudiantes se desmotiven y abandonen un curso en línea, online, son dificultades técnicas, los problemas de comunicación, ausencia de interacción social e interacción con el material. Esto hace pensar la relevancia que es estudiar la motivación junto con los diversos aspectos de la educación a distancia que pueden estar influyendo en la motivación para también poder verificar si es que esta escuela, que es la escuela Ernesto Yáñez, en donde se realizó la investigación, también está con estos mismos problemas que se mencionaban en el estudio de caso y que también podría estar afectando a la motivación de los y las estudiantes. Por otro lado, en relación a la motivación en aspectos académicos, educacionales, vemos que en la educación presencial hay una relación entre la baja motivación y el abandono de la escolaridad de los y las estudiantes, ya que se vio que estudiantes que presentaban una baja motivación era más probable o se veía que estos estudiantes con la motivación baja habían abandonado en algún momento la escolaridad de forma parcial o de forma total. Y también, más enfocado en los cursos en línea, se menciona que la motivación es un factor decisivo para contribuir a las altas tasas de abandono. Se dice que hay altas tasas de abandono de los cursos en línea y que el mantener una motivación baja es un factor para que las personas que están cursando estos cursos lo abandonen. Por otro lado, el año 2020, a raíz de la pandemia, del confinamiento y del tránsito a una educación en línea o a distancia, UNICEF realizó una encuesta a docentes en España. Y una de las cosas importantes que surgió y relevantes en relación a esta investigación es que mencionaban que consideraban importante y urgente que las familias pudieran hacer un seguimiento sobre el proceso educativo de sus hijos para mejorar la educación a distancia,
ya que se veía que las familias estaban muy involucradas durante este año, porque ya que la educación estaba haciendo en casa, los padres estaban involucrándose mucho más en el proceso. Por otro lado, también mencionaba que era importante y urgente que se entregaran recursos para mejorar este tipo de educación. Y con respecto a esto, también hay una cita que se relaciona un poco y que dice que faltan evaluaciones que midan el impacto de la motivación en los estudiantes en entornos digitales, lo que dice Vaquerizo, Amaiquén y López en 2020, y en contextos de instrucción de alta autonomía, como puede ser el aprendizaje a distancia, ya que no se está con docentes en forma presencial y hay menor comunicación. Esto nos hace pensar en la importancia y la relevancia teórica que tendría esta investigación, ya que nos entrega información sistemática y formal sobre aspectos que influyen en la motivación, aspectos de la motivación que se ven, que están ocurriendo dentro del aprendizaje a distancia, ver también cómo la motivación se manifiesta de una forma positiva o negativa con los diversos elementos que ocurren de la educación a distancia, y esta información va a ser importante para tenerla de una manera más formal y sistemática para este año 2021, que también hay bastante incertidumbre en relación a si se va a seguir con un aprendizaje a distancia o va a ser una modalidad presencial o mixta, por lo que sería información bastante valiosa. De una forma práctica también a las familias, para que ellos también, como se mencionaba, que es importante que también ellos hagan un seguimiento y de qué está ocurriendo con los estudiantes en este nuevo proceso de adaptación. Y también para docentes, para que esta información también la puedan ir manejando ojalá que les sirva para ir adaptando sus estrategias o mejorando o impulsando nuevas, etc. Entonces, esto nos lleva a la pregunta de investigación, que es, ¿cuál es la percepción de los y las estudiantes pertenecientes al colegio Ernesto Yáñez sobre su motivación escolar bajo la condición de educación a distancia? Y como objetivos de investigación tenemos el objetivo general, que es comprender la percepción de los y las estudiantes pertenecientes al colegio Ernesto Yáñez sobre su motivación escolar en el contexto de educación a distancia, lo que nos llevó a generar 3 objetivos específicos. El primero es comprender los aspectos de la educación a distancia que impactan en la motivación de los y las estudiantes del Colegio Ernesto Yáñez. Y el objetivo específico 2 corresponde a comprender cómo los y las estudiantes del Colegio Ernesto Yáñez perciben los factores de la motivación intrínseca en su proceso escolar virtual. Y el objetivo específico 3 busca comprender el estado actual de la motivación de los y las estudiantes pertenecientes a la escuela Ernesto Yáñez. Entonces, con respecto al marco teórico utilizado para poder estudiar el fenómeno de la motivación en estudiantes, primero cabe recalcar que esta investigación está bajo la condición de pandemia. Entonces, para el control de la enfermedad, una de las estrategias utilizadas fue limitar el contacto social para prevenir la propagación del virus. Y limitar el contacto social, esta estrategia, generó el confinamiento. El confinamiento hizo que se aplicaran cuarentenas y un proceso de distanciamiento social, lo que hizo que las escuelas se vieran en la obligación de cerrar y transitar de una educación presencial a una modalidad no presencial, en donde en muchas escuelas las tecnologías mediaron este escenario, como son las clases en línea, el uso de correos, el uso de plataformas educativas diversas, y justamente que fue lo que ocurrió en la escuela Ernesto Yáñez, en donde había una semana que eran de clases en línea y otra semana que era de entrega de material. Cabe destacar que en contextos de educación en línea, la motivación es uno de los factores para el éxito de estos cursos. Ahora, con respecto más enfocado en la motivación, se utilizó la teoría de la autodeterminación y junto con sus diversos componentes. Una pequeña descripción de la teoría es que se enfoca en que la motivación humana es de suma relevancia para el desarrollo de la personalidad de la persona junto con su autorregulación de la conducta, lo que en sí tiene un impacto en la evolución de sus propios recursos internos.
Se mencionaba en la teoría que la motivación intrínseca era de suma relevancia, sobre todo en contextos escolares. Más que nada se mencionaba que se esperaba que la motivación intrínseca fuera la que estuviera presente. Y la motivación intrínseca, entonces, también una pequeña definición, se basa en la satisfacción inherente propia del individuo hacia una actividad misma, más que un interés por aspectos externos de esta actividad o que la causa sea algo más externo, sino que es algo interno de la persona. Y esta motivación intrínseca tiene diferentes elementos que la componen. Estos elementos están basados en la motivación intrínseca vista desde contextos escolares. Se ve que, en primer lugar, los componentes individuales son la necesidad de ser competente, de sentirse competente con el trabajo escolar, pero que también debe estar acompañado de un sentimiento de autonomía y de un trabajo autónomo, que es sentirse competente y sentir que uno puede hacer los trabajos, las tareas, etcétera, de una manera autónoma, generaría motivación, y también una necesidad de poder relacionarse con las diversas personas que también están involucradas en ese proceso. Por otro lado, están los componentes contextuales y interpersonales. Por un lado, se dice que uno de ellos es el apoyo a la autonomía por parte de docentes hacia estudiantes. Aquí se refiere al apoyo de los profesores a que los estudiantes puedan realizar sus tareas de manera más autónoma, mostrar empatía, mostrar atención, escucha, generar que ellos puedan elegir ciertas temáticas, ciertos intereses, para que eso también cause mayor autonomía en su trabajo. Y por otro lado también se ve a la familia como un agente motivador, en donde uno de los ejemplos que se mencionaba era que la madre y el padre pudieran apoyar el sentimiento de competencia, en donde en primer lugar se espera que ayuden a preparar también a los estudiantes que sean competentes con su trabajo escolar, para que luego se desarrolle de forma natural un sentimiento de competencia, y que también se pueda entregar una visión a futuro de los estudios. Por ejemplo, el decir, esta materia o este aspecto de esta clase te puede servir para un aspecto laboral quizás en un futuro, o temáticas así. Y también es importante mencionar aquellos factores contextuales que reducen la motivación intrínseca, donde decía que familias y docentes impulsaran la causa del actuar de los estudiantes hacia algo externo. Por ejemplo, el realizar una tarea por un tema de presión y con tiempos muy acotados y exigentes, en donde el estudiante, más que realizar la tarea por gustos o por aprendizaje, la realizaría por cumplir con una fecha. Y por otro lado, existen factores de motivación en espacios académicos. González 2017 se refiere a un interés personal y un interés situacional. El interés personal es una valoración sobre una clase, una temática, una idea que lleva al estudiante a querer implicarse. Es más un gusto personal por algo que lleva a que el estudiante sienta interés. Como por ejemplo una clase de arte, el interés por el dibujo. En cambio, el interés situacional tiene que ver más con factores contextuales de una actividad o tarea que activan interés. Por ejemplo, el gusto por la clase de educación física es porque de manera contextual uno está en un espacio abierto o hay más personas en la clase, entonces son más aspectos contextuales. Entonces toda esta teoría nos llevó a complementar el proceso de entrevista y el proceso de análisis también. Ahora, con respecto a la metodología, este es un estudio cualitativo que buscó comprender los fenómenos, el fenómeno de la motivación a través de percepciones subjetivas de los y las estudiantes, el cual tuvo un alcance temporal, que fue transversal y no experimental, no hubo manipulación de la variable, y se recolectó datos en un momento único, y la profundidad fue comprensiva, en donde a través de diversas realidades de los estudiantes se buscaba comprender el fenómeno, a través de experiencias subjetivas. El muestreo fue intencionado o por conveniencia, y la muestra fueron 6 estudiantes de octavo básico pertenecientes a la escuela Ernesto Yáñez de la comuna de Huechuraba, en donde los criterios de inclusión fue ser estudiante regular de octavo año básico de la escuela Ernesto Yáñez, y el criterio de exclusión fue no presentar acceso a internet o un dispositivo de contacto telefónico, y aquí no se podía realizar la entrevista.
La técnica de recolección de datos utilizada fue una entrevista semiestructurada, una pauta de entrevista, pero que se fue modificando a medida que realizaba la entrevista, así como también algunas preguntas iban surgiendo en el camino. La estrategia de análisis fue la teoría fundamentada de Strauss y Corbin, en donde se realizó una codificación abierta y una codificación selectiva. La plataforma de análisis utilizó el programa atlas.ti, y en las consideraciones éticas se tomó en cuenta el concepto de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Hubieron consentimientos informados a padres, apoderados, asentimiento hacia los estudiantes, consentimiento institucional hacia la institución, en donde se mencionó los objetivos de la investigación, se entregó a todos la misma información y también se dio a conocer que los estudiantes podían terminar la entrevista cuando ellos deseaban. Ahora, en relación a los resultados, como mencioné, se hizo un proceso de codificación abierta en primer lugar, en donde emergieron alrededor de 400 códigos, y en donde todos estos códigos formaron 8 categorías, las cuales cada categoría tenía sus subcategorías. En relación a todos estos datos que emergieron, se pudo realizar una codificación selectiva en donde emergió una categoría central, lo que dio a conocer una teoría emergente. Por lo tanto, este sería el esquema de la codificación selectiva. Aquí se presentan 5 categorías que emergieron de la codificación abierta, que son las categorías que en realidad se relacionaban y que dieron paso a una categoría emergente. La categoría emergente es que el estado actual de la motivación de los y las estudiantes está en tensión debido al contexto de educación a distancia. ¿Por qué está en tensión? Por un lado, a mano derecha, tenemos que hay una percepción de que hay una alta motivación con la educación a distancia, pero por otro lado, a mano derecha, tenemos que la motivación ha disminuido con el inicio de la educación a distancia. ¿Cómo se llegó a estas conclusiones o a estas categorías? En primer lugar, vamos a empezar con cómo se llegó a la alta motivación para luego poder cerrar con una conclusión final. Podemos ver que la primera categoría habla sobre que la educación ha otorgado autonomía, y esta autonomía impacta de manera positiva en la motivación, lo que hace que se presente una alta motivación con la educación a distancia. También se sienten competentes los estudiantes, y esto impacta de manera positiva en su motivación. Por otro lado, en la tercera categoría vemos que hay diversos, los y las estudiantes identificaron diversos aspectos conductuales de los docentes que influyen de manera positiva en la motivación, como son las formas de explicar, como es el comportamiento de docentes durante clases en línea, que tienen que ver con que estaban más comprensivos, también el apoyo a sus estudiantes con ayuda hacia tareas, respondiendo correos, etc. Y que todo esto influye y da pie a que se perciba que hay una alta motivación con la educación a distancia. Por otro lado, con respecto a la cuarta categoría, en donde se habla de que se identifican elementos de la educación a distancia que influyen en la motivación, podemos ver que una de las subcategorías habla de que hay dinámicas durante las clases que generan motivación. Estas dinámicas son el reírse durante las clases, incluso los silencios incómodos, las diversas actividades novedosas que traían docentes en las clases en línea, y que todo esto también da pie a que se perciba una alta motivación. Y ahora, yendo un poquito más hacia arriba, la quinta categoría habla de relaciones interpersonales y cómo estas impactan en la motivación. Entonces, hay 2 relaciones interpersonales que hacen que la motivación aumente, que son, en primer lugar, que los familiares apoyan. Se mencionaba que la madre y el padre apoyaban de manera verbal, diciendo, vamos hija, tú puedes, o que también ayudaban en la tarea o en la organización de todo el proceso escolar, y que eso también les causaba motivación. Y que por otro lado también vemos que está el apoyo de amistades aumenta la motivación. O sea que el apoyarse entre amigos, que incluso entre compañeros se preguntaban sobre las tareas, que había una de las chicas que mencionaba que había hecho nuevas amistades virtuales, y que estas amistades virtuales también la ayudaban en su proceso escolar y que la motivaban. Ahora, por otro lado, esto fue todo lo que encausó que hay una alta motivación con la educación en línea.
Pero, por otro lado, vemos que la motivación ha disminuido también con el inicio de educación a distancia. Y que de cierta forma, por ejemplo, en la categoría 4, uno de los elementos que hacía que la motivación disminuyera era que habían prácticas docentes que generaban desmotivación. Por ejemplo, que docentes que se conectaran tarde a las clases. Los estudiantes decían que ya era tedioso estar frente a la pantalla por mucho tiempo y que los docentes llegaran tarde, hacía que se alargara todo y que terminaran más tarde las clases, entonces que eso en realidad les generaba desmotivación. Y por otro lado, hubo un aumento de tareas y guías. Hubo un aumento en relación al trabajo escolar que tenían que realizar en casa en comparación a cuando era presencial, y que esto sí les causaba desmotivación, porque no estaban acostumbrados a realizar tanta tarea, y que también el tema del envío de la tarea por correo a veces era un poco confuso. Y por otro lado tenemos el tema de las relaciones interpersonales, que también hay una subcategoría que hace que también se sustente que la motivación haya disminuido, que es el no interactuar de manera presencial con sus compañeros. Debido al confinamiento, los y las estudiantes no han podido interactuar de manera presencial, no se les ha presentado la oportunidad, y mencionaban que eso les causaba motivación. Uno de ellos mencionaba que entre las clases tenía un patio enorme, pero que nadie podía venir a jugar con él, que eso lo extrañaba y que eso le causaba desmotivación, que no era lo mismo conectarse a las clases, asistir a las clases de manera presencial, en donde no solo se iba a estudiar, sino que se iba a jugar, y que ahora solamente uno se conectaba y no tenía mucha interacción con los compañeros. Entonces, que eso sí disminuía su motivación. Ahora vemos que hay algo que comparten estas subcategorías de que influyen en que la motivación ha disminuido, que es el tema de que son propiamente de las clases a distancia, que el no poder interactuar de manera presencial, que estas nuevas prácticas docentes como de conectarse tarde a una clase o el aumento de tareas son propias de las clases a distancia por confinamiento. Entonces, eso es algo en común que traen estas subcategorías. Entonces, como vimos, por un lado tenemos que los estudiantes perciben que tienen una alta motivación y que hay diversos elementos de las clases en línea que les han otorgado o que hacen que ellos perciban que tienen una alta motivación. Pero por otro lado tenemos estos elementos que son propios del proceso del inicio de la educación a distancia, el proceso de confinamiento, que hace que la motivación esté disminuida. Es por esto que la categoría emergente es el estado actual de la motivación de los estudiantes está en tensión, debido al contexto de educación a distancia, porque no se puede determinar un estado actual preciso, ya que, como vemos, por un lado puede estar alta, pero por otro lado también ha disminuido. Y con respecto a los resultados y su relación con las teorías y los antecedentes empíricos y teóricos, podemos ver que el apoyo de la familia y de los profesores, que genera motivación en los estudiantes, podemos relacionarlo con la propuesta que menciona Pech, Valenzuela, Muñoz y Sepúlveda, que mencionan que la familia es un agente motivador que impulsa la motivación de los estudiantes y que se vio que los resultados también. Por otro lado, podemos relacionarlo con el apoyo a la autonomía por parte del profesor hacia el estudiante, en donde también esto era algo que generaba motivación y que hemos visto que en los resultados los profesores sí entregaban apoyo a los estudiantes y que los estudiantes lo recibían como algo que les generaba motivación. Ahora, hubo un hallazgo en relación a los compañeros y los amigos y el apoyo de estos. Mencionaban que el apoyo entre sus compañeros y entre los amigos les entregaba motivación, pero no se pudo hallar antecedentes teóricos e empíricos que den cuenta de una relación entre apoyo entre compañeros y motivación, por lo que se percibe que esto es un hallazgo de esta investigación y que también se podría sugerir a que esta fuera una nueva línea de investigación relacionada a la motivación en ámbitos escolares. Por otro lado, y ahora más relacionada a la desmotivación, sí se han encontrado teorías que hablan sobre relaciones interpersonales y motivación, pero más que nada habla sobre la relación, no tanto sobre el apoyo. Y menciona Anderson, Manuyan y Resnick que las relaciones interpersonales seguras y firmes impulsan la motivación. Pero los resultados arrojaron que hay una desmotivación por la no interacción presencial con compañeros, por lo que se puede concluir que esta no interacción presencial generó en ellos
no poder mantener una relación interpersonal con sus compañeros quizás más segura o más de confianza o más, más cercana. Entonces que por eso es que provocaba desmotivación. Y por otro lado, podemos ver que los estudiantes perciben un sentimiento de competencia y de autonomía y que esto dicen que aumenta su motivación, por lo que concuerda con la teoría de la autodeterminación y con sus componentes individuales de la motivación intrínseca, que hablaba de que el sentimiento de competencia y autonomía eran componentes de la motivación intrínseca, por lo que también aumentaba la motivación. Ahora, por otro lado, en relación a las actividades lúdicas y dinámicas durante las clases que los y las estudiantes identificaban, decían que estas aumentaban su motivación, por lo que podemos relacionarlo con los dichos de Selby del 2010, que mencionan que una participación activa de estudiantes en el aprendizaje aumenta la motivación, así también como el hecho de que docentes usen variadas técnicas y planificación de enseñanza. Porque esto se relaciona con el tema de las actividades lúdicas y dinámicas, porque en las actividades lúdicas había mucho más involucramiento de los estudiantes en estas actividades, por lo que se puede relacionar con la participación activa, y también los docentes han tenido que adaptar todos sus mecanismos de enseñanza a esta modalidad a distancia, y los estudiantes lo percibieron como algo más que son actividades más dinámicas, en donde se usaban minijuegos, ruletas, y que eso aumentaba su motivación. Ahora, por otro lado, también relacionado a los docentes, podemos ver que hay aspectos conductuales de los docentes en el aprendizaje a distancia que causan motivación, que era, por ejemplo, las formas de explicar, que habían formas de explicar que aumentaban su motivación, como cuando eran más lúdicos, más motivados, como con expresiones más contentas, como también que explicaban más veces, y todo esto les causaba motivación. Por lo que se puede relacionar también con lo que dice Selby en 2010, que habla de que un entusiasmo de docentes durante el proceso de enseñanza también es un factor de la motivación. Y por otro lado, más en relación a la desmotivación, el tema del aumento de guías y tareas. Esto podríamos relacionarlo y hacer un link entre estos ejemplos que menciona Ryan y Deci en 2000 sobre elementos que reducen la motivación intrínseca, que son en las fechas de cumplimientos, las presiones de evaluaciones y el no sentido de elección. ¿Cómo lo podemos relacionar? Porque las guías y tareas y el aumento de estas fueron una situación particular debido a la adaptación a la educación a distancia, en donde probablemente los estudiantes no tuvieron una opción de elegir este nuevo sistema, y en donde también las fechas de cumplimiento y la presión por el envío de estas tareas también era algo que les causaba desmotivación. Ahora, por otro lado, se ve el concepto de interés personal. Como se había mencionado en el marco teórico, es uno de los factores de la motivación en relación a la motivación en contextos académicos, y que se pudo encontrar que estudiantes sí presentaban un interés personal por las clases en línea, en donde, por ejemplo, uno de los estudiantes mencionaba que sentía interés por las clases de inglés, ya que este le entregaba un nuevo idioma. Por otro lado, y como último, los estudiantes consideran que es importante mantener una motivación escolar, ya que esto los iba a impulsar a llegar a generar logros académicos o personales, y también los ayudaba a tener un mejor aprendizaje. Y esto podemos relacionarlo con lo que dice Bekele en 2010, que menciona que los factores de éxito para el aprendizaje en línea es una motivación. O sea que concuerda con la teoría de la importancia y como el éxito que lleva a mantener una motivación. Ahora, hemos visto que hemos podido responder a la pregunta ¿cuál es la percepción de los y las estudiantes pertenecientes al Colegio Ernesto Yáñez sobre su motivación escolar bajo la condición de educación a distancia, en donde hemos respondido a los objetivos? Hemos encontrado aquellos aspectos de la educación a distancia que influyen en la motivación, ya sea profesores, docentes, dinámicas, el tema de las tareas, el tema de lo interpersonal, de la competencia, y también hemos percibido, los estudiantes han percibido aquellos factores de la motivación intrínseca que se relacionan a su proceso. Por ejemplo, el sentimiento de competencia y de autonomía,
etcétera. Y ahora, uno de los objetivos era comprender el estado actual de la motivación. No lo hemos podido determinar de una manera in situ, pero sí hemos podido comprender aquellos elementos que influyen en que el estado actual de la motivación se encuentre en tensión. Y por último, la generalización de resultados, sí se podría ampliar la información a contextos similares, como podrían ser escuelas municipales de Chile, que también hayan contado con un aprendizaje a distancia y en línea, o sea, con métodos similares al que tuvo el colegio Ernesto Yáñez. Como limitaciones, bueno, el proceso de invitación y contacto con estudiantes y apoderados fue un poco tedioso y complicado, ya que fue mediante teléfono y se sentía que los apoderados tenían un poquito de desconfianza entre que quizás eran menores de edad y que alguien que no conocían estaba queriendo investigar un poco sobre sus hijos o hijas. Esto complicó un poco la muestra, que fueron solo 6 estudiantes, y no se logró una saturación teórica. Se esperaba que quizás pudiera haber sido más estudiantes y así poder llegar a una saturación teórica, ya que la entrevista se fue modificando y cada vez llegaba información nueva. Y por último, como sugerencia y recomendaciones, se sugiere que se generen instancias de entrega de información e invitación tanto a padres y a estudiantes para que haya una instancia de confianza y de poder compartir de qué se trata, para que los estudiantes puedan con mayor confianza también poder involucrarse y aceptar la invitación a la investigación. También se recomienda hacer un focus group, ya que se vio que entre estudiantes, cuando ellos están en conjunto, hay un espacio más de confianza en donde podría aparecer aún más información y discusiones interesantes. También se propone que se estudie sobre vivencia, educación a distancia a docentes, para conocer la parte también de los docentes, que son parte importante, y también seguir indagando en el apoyo interpersonal, ya que fue uno de los hallazgos de la investigación, entre compañeros y amistades y cómo este se relaciona con la motivación. Y con esto damos por finalizada la presentación sobre el seminario de habilitación profesional. A continuación están las referencias